Buenos días, mi nombre es María Castellano. Les voy a hablar un poco sobre el diseño de la interfaz que utilizamos eh, al momento de desarrollar nuestro sistema. La arquitectura de interfaz gráfica que utilizamos fue la MVC. La MVC es un patrón de diseño que se estructura mediante tres componentes, que son modelo, vista, controlador. La MVC tiene como principio almacenar cada componente en diferentes objetos, es decir, no pueden ir almacenados dentro de una misma clase. La MVC hoy en día se ha vuelto muy popular porque nos permite el desarrollo y el diseño de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Controlador. En controlador es donde se almacena toda la base de datos de nuestro sistema. En config server podemos ver que almacena el nombre de usuario de MySQL, el servidor de MySQL, nombre de la base de datos, contraseña de MySQL y zona horaria de tu país para la función de PHP. Modelo. El modelo es donde se establecen las reglas y se hacen las validaciones de los datos de los usuarios. Acá tenemos, o donde se almacenan las carpetas que son cerrar sesión, eliminar docente, eliminar usuario, modificar docente, modificar usuario, registro de docente, registro de usuario y validación de usuario. En reportes, este nos va a llevar a la librería de FPDF. Aquí como podemos observar, este solamente se va a encargar de imprimir todo lo que es reporte, planilla, etc. Vista. En vista es donde se muestran todas las pantallas que el usuario puede ver, es decir, el inicio, los botones de iniciar sesión, para rellenar los campos. Acá vamos a ingresar nuestro sistema como administrador, porque es el usuario que ya está registrado y lo registramos con ese nombre. Iniciamos sesión. Tuvimos un acceso exitoso. Acá tenemos la primera pantalla de nuestro sistema. Aquí tenemos dos botones que son usuario y docente. Como podemos ver, tenemos los botones de inicio, docente, usuario. Acá tenemos un botón en la barra superior que es donde vamos a cerrar sesión. Y acá, como podemos ver, tenemos el botón donde nos indica quién está en este momento en el sistema, en este momento administrador, que soy yo. Nos vamos a usuario. Como pueden observar, tenemos acá en la barra superior listado de usuarios y nuevo usuario. Si bien se dan de cuenta, en nuestro sistema utilizamos la psicología del color. Acá utilizamos el rojito, más que todo lo utilizamos en los botones de eliminar, actualizar y exportar PDF. Utilizamos el rojito para eliminar porque ya sabemos que el rojo es algo que es error, es malo. Y actualizar el verdecito porque es algo que no, da libertad, pues, de que sí está bien. Acá utilizamos algo diferente con este azulito oscurito para exportar PDF. Acá les voy a mostrar un poco el listado de usuario, ¿verdad? Que son estos que están acá. Si le damos a nuevo usuario, acá como pueden observar, tenemos el formulario que lo estamos desplegando.
nombre completo, correo, pregunta de seguridad, respuesta, contraseña, entre otros. Ok, le damos guardar. En este caso, como no vamos a registrar ningún tipo de usuario, regresamos, nos vamos a la lista de usuarios. Como pueden observar, acá está. Ok, les quiero explicar también que acá tenemos un pie de foto, que aquí está los lenguajes en los cuales fue desarrollado o diseñado, nuestro sistema. Como pueden observar, este fue desarrollado en HTML.5, JavaScript, CSS, Bootstrap, jQuery y PHP. Y nuestra base de datos está almacenada en MySQL. Esto es todo lo que les voy a explicar. Ya mi compañero les explicará más a fondo sobre lo que... En esta parte del video vamos a mostrar cómo modificar, eliminar y actualizar a un docente. Vamos a la parte de docente. En esta parte que vemos aquí, de este menú, podemos ver lo que es la parte del crawl. ¿Qué es el crawl? Registrar, modificar, eliminar, imprimir y la parte de lectura. Bueno, nuevo docente sería la parte de agregar. Este botón aquí, actualizar, eliminar y listado de docentes, que es este que vemos acá, que será la parte de la lectura. Bueno, vamos a la parte del código de docente. Sesión activada, que es sesión start. Es decir, la sesión tiene que estar activa para poder realizar dicho proceso. Una estructura HTML, que es la del inicio. Aquí, bueno, el nivel de usuario con condicional if. Incluimos el menú lateral, que es el menú del lado izquierdo, este que está acá. Incluimos la conexión a la base de datos, que es el llamado al controlador config-server.php, que es este que vemos acá en esta carpeta. Aquí, bueno, primer título, registro de un nuevo docente, que es el que ya les mostré. Los pasos para agregar a un docente es este. Los campos para llenar que se muestran al usuario. Nacionalidad, si es venezolano o extranjero. La cédula del docente. Nombre, apellido, correo, teléfono, su especialidad y bueno, entre otras. Aquí bueno, se hace un pequeño chequeo que muestra el cargo en el sistema. Vamos a verlo ahora. Vamos a nuevo docente. Procedemos a llenar los dichos campos. Nacionalidad, su cédula, nombre, su correo electrónico, teléfono, vamos a su especialidad, o sea, la materia que imparte. Una vez los datos llenos, hacemos el chequeo que no haya ningún campo vacío. ¿Debido a qué? Porque los campos son requeridos. Presionamos el botón guardar, aparecerá el switch alert, los datos se actualizarán, los anteriores le damos sí actualizar y aquí vemos docente registrado. Esto sería la parte de registrar un nuevo docente. Vamos al listado y vemos que ya tenemos a un nuevo docente. Para actualizar sería de la siguiente forma.
para actualizar o modificar, como se llama en el archivo, igual con sección activada. Siempre tiene que estar la sección activa. Hacemos igual la variable sesión de uso para modificar a un docente. Aquí los mismos campos que ya vimos: nacionalidad, cédula y bueno. Para poder modificarlo, vamos de nuevo, presionamos este botón, aparecerá en pantalla como lo estamos viendo, seleccionamos los datos que deseemos modificar. En este caso vamos a modificar la cédula. Vamos a modificar la cédula y vamos a poner otra cédula. Aquí acabamos de cambiar la cédula. Los demás datos están bien. Le presionamos actualizar. De nuevo el Switch Alert. Y actualización exitosa. Ya el docente ha sido actualizado. Por último, eliminar. Para eliminar, aquí vemos la sección sigue activa, los controladores de la base de datos. Revisaremos el ID que vamos a eliminar, es decir, el docente. Vamos a seleccionar un docente y ese, al seleccionar el botón de eliminar, aparecerá el Switch Alert que ya hemos estado viendo, que es este que vemos acá en lenguaje de código. De ser correcto, aparecerá este mensaje: el docente ha sido eliminado exitosamente, y aparecerá el botón de aceptar. Vamos a verlo. Presionamos, seleccionamos el que ya agregamos, eliminar, aparece el Switch Alert. Si deseamos eliminarlo, el registro ha sido eliminado y desaparece aquí. Muchas gracias. Hola profe, soy José Weffer y hoy le vengo a explicar algunas partes de nuestro prototipo. Yo me voy a enfocar en la parte de los usuarios, todo lo que va a hacer el usuario. También voy a hablar sobre la seguridad, el CRU, las validaciones, tanto del lado del servidor como del lado del cliente, o sea, el frontend y el backend. Muchas otras cosas. También hablaré un poco sobre nuestro código, las partes que voy haciendo en pantalla del sistema. Voy a irla mostrando también en el código. Entonces, para empezar, empezamos accediendo a nuestro sistema. Nuestro sistema, los usuarios ya tienen que estar registrados anteriormente, ya que se está haciendo en base a un sistema un poco privado, que va a ser en base a la inscripción de la escuela. No se va, obviamente no va a tener un botón de registrar donde todo el mundo en la web pueda registrarse, sino ya simplemente los usuarios de la escuela. Voy a ingresar con el usuario administrador, que ya lo tengo registrado anteriormente. Aquí nos muestra un mensaje de alerta como el acceso fue exitoso. Si mi usuario registrado me diera un mensaje de alerta diciendo que el usuario no se encuentra en el sistema y que me ponga en contacto con el administrador. Eso es si no lo tengo registrado, pero en este caso, como si lo tengo registrado, accedo al sistema directamente. En la parte de aquí es un poco único. Tenemos dos botones para acceder a usuario y a docente en pantalla, como también los tenemos de la parte lateral izquierda. Nuestro sistema también se está basando en el desarrollo web de tecnología. Nosotros lo diseñamos con estructura HTML, lenguaje JavaScript, PHP, también utilizamos los paquetes Bootstrap, CSS, y como manejador de base de datos estamos utilizando MySQL. Bueno, vamos a hablar de los usuarios. Ya poco a poco iré explicando más a detalle, pues, detalles más pequeños, como pueden ser ya los mensajes de alerta, etc. Aparte de usuario, también se puede acceder por aquí por el botón de la pantalla, como el del menú. Bueno, aquí estamos en la lista de usuarios. Esta es una de las partes del group, pero el group también se puede conocer como CLAB, CLAB, como puede ser crear, leer, actualizar y borrar.
Entonces aquí tenemos la parte de leer. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que ya hay en el sistema. Estamos leyendo ya los datos cargados, por ejemplo esta parte de los usuarios. Si queremos crear un nuevo usuario, le damos al botón que está situado en la parte de arriba, nuevo usuario. Esto nos enviará al formulario para el usuario. Una de las cosas que tiene a nivel de frontend o de cliente es que tiene que salir, todos los datos son requeridos, un correo, nombre, todo, no puede quedar ningún campo. Si le damos a guardar, nos regresa exigiendo que el nombre o sea, hay que ingresar el nombre completo de la persona, luego crear un nombre de usuario. Entonces vamos a hacerlo de cómo crear un usuario. Un correo sencillo, creamos un correo. Las preguntas de seguridad y su respuesta van a ser para recuperar el sistema. Cuando ingresamos en el login había una parte que decía ha olvidado su contraseña. Bueno, estas preguntas más su respuesta son especialmente para eso. La pregunta va a ser sencilla, va a ser y web. Seguimos avanzando. La contraseña, una contraseña sencilla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tipo usuario, vamos a colocarlo como docente o control estudio. Si lo coloco como nivel administrador, no podré eliminarlo, solamente actualizarlo. Vamos a poner como docente. Ahí nos pide, o sea, otro mensaje de alerta de que si queremos almacenar estos datos, le damos sí, almacenar. Ahí nos da el mensaje de que fue almacenado correctamente. Otros errores, como por ejemplo de escritura, o una persona con un poco más de conocimiento en desarrollo web puede entrar al código fuente mediante el legado web. Aquí le cliqué a clic derecho, inspeccionar código fuente en la página, le saldrá el código fuente. Ahí puede eliminar los campos requeridos, pero el sistema también cuenta con una validación dentro del sistema por parte del código. Voy a explicarle por código el proceso que hicimos hasta ahora. El index. Esta es la pantalla que nos salió al inicio, donde nos registramos, donde iniciamos sesión. En estos códigos de link estamos haciendo los llamados a la base estamos haciendo los llamados al Bootstrap, al jQuery, a los estilos, es el llamado. Y yo creé introduje la imagen directamente a la escritura y no le hago un llamado desde CSS. Este es solo la imagen de fondo del login. Aquí son los full para completar los campos para iniciar sesión. Usuario, contraseña, todos estos campos son requeridos también. Bueno, no tanto requerido. Bueno, por aquí está el campo de requerido. Aquí está. Para el usuario. Y aquí está el campo de contraseña. Igual, cuando ingresamos el usuario, él nos va a llevar a la parte de modelo, donde validamos el usuario, si el usuario está o no está en el sistema. Aquí aquí recibimos por método POST y hacemos una consulta de la contraseña y el usuario. Hacemos una consulta SQL y verificamos que estén en el sistema. Si la contraseña o el usuario es incorrecto, nos tirará el mensaje de error. Ese también es un método de seguridad para explicar dónde está el error. Simplemente o es usuario o es contraseña. No específicamente decir la contraseña es incorrecta o el usuario es incorrecto. Por si acaso alguien intenta como que adivinar un poco. Igual, si la contraseña y el usuario son correctos, no hay primera pantalla, que es normal mensaje que el usuario se encuentra en el sistema. Y si no, pudo haber ocurrido otro error, como que la base de datos no está activa, o otro error que mínimo que suceda y que uno ya no controle. Nos dará un mensaje de no se puede iniciar sesión, el usuario está inactivo, o contacte con el administrador. Pero se manda a la vista al inicio. Aquí esto es los llamados, mayormente es llamado a las carpetas. Ya después que nosotros iniciamos sesión, el sesión está en PHP,
nos mantiene la sección activada. Así podremos ir avanzando de página en página sin necesidad, o sea, sin que nos corte la conexión. O sea, es un ejemplo. El include link, aquí hacemos el llamado a los links de Bootstrap, CSS, hoja de PHP, las etiquetas más que todo. El sesión es para comprobar que un usuario, o sea, es tanto para verificar el nivel de usuario como también para la seguridad. Si el sesión viene vacío o no viene con una validación, no nos dejará ingresar al sistema. Esta es la parte de seguridad. El nav lateral es el lateral, el inicio, docente y usuario. El nav info es la barra donde nos sale el botón de cerrar sesión. La mayoría de la parte está hecho con Bootstrap y hoja de estilo. No voy a enredar mucho explicando completamente esa parte. Voy a los puntos más clave. Por ejemplo, esto es del título. Info principal es donde nos salen los botones en pantalla, como expliqué anteriormente, que aparece el usuario y el docente, que también podemos hacer. Y el link footer es el pie, donde explica con qué tipo de lenguaje y estructura y cosas que utilizamos, qué tecnología utilizamos para el desarrollo de este prototipo. Y también para los desarrolladores. Y link es para cerrar, más que todo es el JS, el SweetAlert, o sea, para cerrar el llamado ahí. Eso nos hace el llamado de la carpeta link. Aquí se pueden ver dónde están los errores, los footers, los principales, los links, la info, el lateral y los scripts. El de error, este es la seguridad, este es el componente que utilizo como seguridad. Ahí donde el iset en PHP me está dando. Si el iset detecta que no viene un campo lleno, nos va a dar un error. Eso lo explico un poco más adelante. Sigamos. Yo estuve explicando. Registramos un nuevo usuario. Veamos si está en el sistema ya. Si nos muestra en pantalla, en la parte de leer. Aquí está. Bueno, proseguimos con la explicación. Quedamos mostrando el usuario que habíamos creado anteriormente, que era este usuario. Bueno, las validaciones de esos datos al momento de registrar se encuentran en la parte del modelo, en la parte de registro usuario. Aquí en el modelo nos da la conexión a la base de datos. Aquí incluimos la conexión a la base de datos. En la parte anterior se me olvidó explicarlo cuando mostré el código donde validamos el usuario. El controlador config server y el consul SQL provienen de la carpeta controlador. Aquí donde le damos el acceso al controlador de base de datos. En registro usuario le hacemos el llamado mediante los include. Aquí recibimos por método post todas las variables, o todos los datos del usuario que se quiere registrar. El if, los ending me hacen referencia a si el campo viene vacío. Si el campo viene vacío, el usuario directamente le dará un mensaje de error. No puede registrar el usuario porque los campos están vacíos. Y aquí está la validación si las contraseñas son iguales. Si las contraseñas son iguales, entonces el usuario se registrará correctamente. Si las contraseñas son iguales, nos da un mensaje de error. Pues, igual con nosotros, con las otras validaciones donde hayan errores. Por ejemplo, en la primera, si los campos vienen, aquí está el mensaje de alerta. Como ven, el mensaje de alerta lo tenemos en JavaScript. Esto no lo hacemos llamado directamente desde el SweetAlert, sino los copiamos directo en pantalla. Pero igual funciona de la misma modalidad. Nosotros, bueno, aquí está el mensaje de alerta. Si alguno de los campos viene vacío, dar el mensaje de error que todos los campos son obligatorios. Aquí está el mensaje de alerta de si las contraseñas no coinciden, o si lo que se registró o su nombre de usuario ya está siendo ocupado por otro. Para obviamente no vamos a tener dos usuarios con el mismo nombre y diferentes. Esta es la parte de registro de usuario. Bueno, vamos a la parte de modificar un usuario. Por ejemplo,
el usuario que registramos, le queremos cambiar el correo o el nombre de usuario, vamos a la parte de actualizar. Esto también sigue siendo parte del CRUD. Para actualizar es a la parte del para modificar el usuario. Aquí nos aparece el usuario con todos los datos que anteriormente han sido cargados. Bueno, en este caso aquí tengo un campo vacío de la contraseña. No me la contraseña y dice que es un campo obligatorio de llenar. O sea, ese campo se puede guardar vacío, porque si tú quieres cambiar, si el usuario quiere registrar o cambiar otra cosa que no es la contraseña, puede dejar el campo así. Pero si quiere cambiar la contraseña, bueno, entonces escribe la contraseña nueva y repite la contraseña nuevamente. Bueno, vamos a cambiarle el correo ya no va a ser q@gmail.com, sino va a ser jose10. Ya no va a ser control de estudio, sino docente. Y vamos a cambiarle el nombre del usuario. Vamos a ponerle usuario 1. Bueno, vamos a actualizar, porque obviamente vamos a actualizar datos. Un error por aquí. Formato no válido, campo vacío. Bueno, no me acepta caracteres numéricos, solo caracteres texto, puro caracteres tipo texto. Entonces vamos a quitarle usuario y le ponemos, qué sé yo, Wefer José como nombre completo. Le damos a actualizar. Nos sale la alerta de que si queremos guardar estos datos, le damos sí a actualizar. Nos dan la pantalla de alerta de cómo el usuario guardamos. Obviamente la pantalla nos redireccionará automáticamente al módulo de lista de usuarios, en la parte de leer del CRUD. Aquí está lo que actualizamos: el nombre, Wefer José, el nombre de usuario quedó igual, el correo que lo cambiamos a Jose10 y que es control de estudio todavía. Bueno, y si lo quiero, ¿dónde saco todo? Modificar usuario. Bueno, en lista de usuario, aquí está. Aquí, esta es la parte donde nos muestra el listado de usuarios. Aquí siempre todas las carpetas o todos los archivos tienen el sesión start, porque la sesión siempre tiene que estar activada, o si no, no nos dejará avanzar a la carpeta. Hacemos llamado, todos los includes link le hacen el llamado a los JS, al Bootstrap, al SweetAlert. Obviamente, si no lo tenemos en ese momento, hacemos el llamado, nos va a dar un error, no cargar el Bootstrap, el diseño de la página, no cargaría. O sea, no va a cargar es el diseño. Las letras y todo, la funcionalidad va a ser casi igual, porque dice el ISO por nivel de usuario y para la seguridad, el llamado a la base de datos, el nav lateral, menú lateral del info, perdón, nos da el botón de sesión, el título de la página donde estamos. En esta parte, cuando yo di nuevo usuario, es este botón es para ir a la parte de registrar usuario, y cuando nosotros avanzamos a esa página, la clase cambia. Como en este caso nosotros ya en esta página estamos en la lista de usuarios y la clase se mantiene activa, porque este es el botón donde ya estamos situados. Obviamente se va a quedar en gris para que no cliquemos y cargue la página. Aquí están las tablas donde se van a enlistar los usuarios. Aquí viendo consulta SQL, aquí es una consulta SQL con todos los datos que he almacenado en la base de datos. Obviamente hacemos un chequeo y vamos viendo con un bucle while 1 a 1 por el número, pero no un ID, sino un número de usuarios, 1, 2, así sucesivamente, por el nombre. Aquí imprimimos el nombre de usuario, el correo y el tipo de usuario. En esta parte son los botones de modificar. Redirecciona la carpeta de modificar.
Aquí es la carpeta del archivo de terminal. Obviamente, si el usuario es tipo 1 o tipo administrador, solo nos va a mostrar el botón, más no va a dominar. Pero si no lo es, va a dar opción para eliminarlo. Aquí estamos haciendo el llamado al footer, al pie del sistema, donde está la información con la que fue diseñado. Y el llamado a habilidad es un conteo para las páginas. Esta parte nada más es un conteo para las páginas. Si los usuarios superan que si los 10 usuarios, nos cargará en no en dos pantallas, sino en dos páginas, tipo cuaderno. O sea, cliqueamos a la derecha, saldrá la flecha número, enviará a otra página donde se encuentran más usuarios. Pero eso es si hay, desde hasta donde llegue el conteo, 10, uno va a cargar son 10 páginas, pero eso ya tendrían que haber como casi 100 usuarios en el sistema. Y aquí se carga el cierre de OS, o sea, JavaScript, PHP, las etiquetas. Bueno, en la parte de modificamos anteriormente. Como siempre, la sesión activa, hacemos el llamado a los links que nos incluye, el if sesión y set sesión, nivel de la seguridad, como ya lo expliqué. Hacemos el llamado al menú lateral, hacemos llamado a los de base de datos, el nav info, que es para el botón de cerrar sesión. Bueno, aquí que es el formulario que nos muestran todos los datos del usuario que vamos a modificar. Esto será enviado por método POST al en la carpeta usuario que está en la carpeta modelo. Aquí por método POST recibimos el ID que este viene desde la carpeta de lista de usuarios. Al darle al botón modificar, este nos va a redireccionar a esta página, a la de modificar, pero nos va a mandar el ID del usuario. Siguiendo con la explicación, entonces no nos modificaría el usuario, o sea, o no nos mandaría los datos del usuario que queremos modificar, nos daría un mensaje de error directamente. Bueno, en la parte de modificar usuario, prosigo. Aquí es donde ya expliqué que hacíamos los llamados a los includes de los links, o sea, hacíamos llamados a archivos externos, o sea, estando en la misma carpeta, pero no escribiendo todo el código, para tener más orden al momento del código. Expliqué que este era el formulario. Aquí recibimos la variable o el dato del ID del usuario y ejecutamos una consulta buscando en la tabla usuario cuando el usuario, el ID del usuario sea igual al ID del usuario que esté en el sistema. Entonces ahí nos cargaría en los campos todos los datos que podemos modificar y cambiar. Aquí es para que nos imprima el tipo de usuario, o sea, básicamente nos dé el nombre del tipo y no el número, y así entenderlo mejor. Bueno, estos son todos los campos de llenado, que la pregunta, de seguridad, la parte de contraseña. Aquí es la variable que vamos a enviar. O sea, de la misma forma que enviamos el ID desde la lista de usuarios para modificar usuario, este va a enviar el mismo ID a la carpeta de mod usuario en el modelo. Esto hará que lo valide a la base de datos. Aquí estamos de regresar para obviamente ir nuevamente a la lista de usuarios y la parte de actualizar. Estos son los el del sistema, donde no hay información, el link de error, que es para la seguridad del sistema, y cerrando los scripts de JS, Bootstrap, entre otros. Entonces, proseguimos al sistema. Ahora aparte, si lo queremos eliminar, obviamente ya lo leímos, como expliqué que dije que iba a trabajar con el CLAP o CRUB. Tenemos la parte de leer, ya lo modificamos, ya creamos, eliminamos, o para mostrar la parte de exportar el PDF. Aquí, como estamos viendo, podemos exportarlo en PDF para así guardar todos los registros de los usuarios que tuvimos anteriormente, para saber qué usuarios en el sistema, para crear reportes.
Aquí podemos ver, están cargando todos los usuarios que están inscritos en el sistema. El nombre, por ejemplo, el número 9. Estos números en los lados es el usuario que fue creado. O sea, o en el momento que fue creado. Este fue creado de usuario número 5, este de número 10, Jesucristo de número 8, y el que creamos de número 9. Aquí tenemos los datos, el nombre completo, el nombre del usuario, el tipo de usuario y su correo electrónico. Ya en nuestro navegador podríamos o descargarlo, guardarlo, lo que deseemos. Ya explicamos cómo exportar cosas, el trabajo que hace la exportación en PDF. Bueno, entonces ahí podemos volver a la parte lista. Aquí en un eco en PHP se encuentra ubicado el botón que nos da la opción de exportar en PDF. De ese botón nos envía todos los datos que tenemos almacenados a la parte de reporte en lista de usuarios. Nosotros los reportes los trabajamos con la extensión de archivo FPDF, y la base de datos aquí la trabajamos con MySQLi, ya que MySQL es una versión bastante, o sea, fue ya obsoleta hace unos años atrás, y la actualización se trabaja con MySQLi. Hay algunos de mis archivos que, o sea, yo los trabajé con MySQL, o sea, fue como lo estudié, o sea, lo hice sencillo de esa manera. La actualización de FPDF no la pude, se me hizo complicado y tuve que realizarlo con MySQLi. Por eso es que tengo dos conexiones a base de datos. O sea, me disculpe esa, profe, mala mía. Ajá, prosigo. Y tengo la conexión a base de datos. Voy para lo que me imprime la lista de usuarios. Requerimos el campo FPDF. O sea, que esta es la extensión que viene de FPDF, donde nos va a traer la fuente, el tipo de letra, etc. Aquí utilizamos PDO o paradigma objeto o programación orientada a objetos, cual sea la forma que se conozca. Creamos una clase PDF que se extiende de FPDF. Aquí creamos la cabecera de la página. Nosotros volvemos a exportar en PDF para mostrarlo de mejor manera. La imagen que sale en la parte superior aquí le estoy haciendo el llamado en imágenes, el tipo de letra o la fuente más su tamaño. En una celda, los títulos, la línea de edición en las letras, o sea, entre las palabras, porque de Escuela Bolivariana Josefa Matute la quiero separar con 6 líneas de separación de Santa Rosalía, y así sucesivamente con todos los campos. Esto colocamos en celdas ya creados. Ahora este es el pie de la página, el footer. Este es lo que conteo de la página. ¿Y en qué página me encuentro? Bueno, aquí incluimos la base de datos. Hacemos una consulta para ver todos los datos de todos los usuarios que se encuentran en la base de datos y los vamos imprimiendo. Aquí declaramos las variables con la nueva extensión de PDF que hicimos anteriormente. Entonces declaramos que PDF, alineaciones de página, agregar página, el set font es para agregar la fuente y para agregar la fuente y el tamaño, y luego imprimiendo uno por uno de los usuarios, el ID del usuario, el nombre de usuario, el nombre de usuario, el tipo y el correo. Con aquí la imagen, el encabezado con su imagen y el nombre como por decir, párrafo principal, que es lista de usuarios, más todos los usuarios que se nos van imprimiendo uno a otro por el bucle while. Bueno, esperemos que cargue la parte posterior nuevamente. Como ya vimos cómo se exporta PDF, ya vimos cómo crear un usuario, cómo modificarlo, vamos a verlo. Aquí nos sale el mensaje de alerta si deseamos eliminarlo. En este caso sí lo vamos a eliminar para mostrar que el registro de eliminado se realizó correctamente. El usuario no fue destruido. Ahí recargó la página y nos muestra que el usuario que habíamos creado realmente ya. La parte de eliminar se encuentra también en lista de usuarios.
como dije, donde se encontraba el botón para eliminar, en la parte de abajo, esto en realidad hecho que según el tipo de usuario se podía eliminar. Los usuarios tipo 1 o tipo administrador no se eliminan, solamente se modifican. Y si no es de ninguno de esos tipos, entonces nos puede acceder a eliminar. Como el usuario que eliminamos era tipo control de estudio, lo pudimos eliminar. Y ya que somos administradores, podemos hacer ese tipo de trabajo. Si yo ingreso con otro tipo de usuario, no podría tener todas las movilidades que tengo con el administrador. Entonces, para eliminar al usuario, se envía el ID del usuario, o sea, el número único que tienen los usuarios, se envía a el modelo eliminar usuario. Aquí, como vengo explicando, se mantiene la sección activa, hacemos el llamado a las bases de datos y decimos la variable que fue enviada por método POT, hacemos una consulta y la almacenamos en la variable ID de usuario. En la tabla usuario se encuentra el ID del usuario, entonces será eliminado y nos recargará la página, o sea, se actualizará su. Si el usuario no se encuentra o sencillamente no hay registro de él o produce un error, se mandó mal el código, errores del sistema, nos dará un mensaje: ha ocurrido un error inesperado, se eliminó el usuario, intente nuevamente. Bueno, ya explicamos varias partes ya. Entonces, leer un nuevo usuario, crear un nuevo usuario, leer los usuarios que ya tengo en el sistema, modificarlos, eliminarlos, exportarlos en PDF. Vamos a mostrarles un poco sobre la seguridad del sistema. Vamos primero con la parte de recuperar el usuario. Por ejemplo, si se me olvidó la contraseña, entonces salimos del sistema. Prosigo. Bueno, vamos ahora a la parte de olvidó su contraseña. Cuando ingresamos un usuario, cuando lo registramos, podemos recuperarlo mediante la pregunta y la respuesta de seguridad. Vamos a olvidó su contraseña. Ingrese el nombre de usuario. El nombre de usuario es para verificar que ese usuario ya esté ingresado en el sistema. Si el usuario no está ingresado, por ejemplo, el usuario que acabamos de eliminar era era José. Si el usuario José no está en el sistema, nos dará un mensaje de alerta, como ese usuario no está registrado. Entonces nosotros podemos acceder con el método trabajando que es en el tema. Entonces vamos, olvidó su contraseña, ingresamos el nombre de usuario, que estamos al administrador, accedemos, el usuario está en el sistema, así que de una vez nos manda a la parte de la pregunta. El usuario que es el administrador, yo anteriormente de preguntas de seguridad le puse SAI, que es el nombre de nuestro sistema. La respuesta sistema automatizado de inscripción. La respuesta fue correcta. Entonces ahora nos da un mensaje que dice: por favor, ingresen su nueva contraseña para continuar. Si la respuesta hubiese sido errónea, nos tira un mensaje de error directamente. Aquí, contraseña, voy a colocar la misma. Administrador. Aquí abajo nuevamente voy a colocar administrador, o sea, voy a colocar la misma contraseña. Vamos a cambiarle algo, por ejemplo, no sea la misma, para que vea que sí funciona. Entonces vamos a poner AD. No la guardamos. Cambio de clave exitoso. Accedemos obviamente con el mismo usuario
pero obviamente es diferente a la contraseña. Ahora vamos a poner un ejemplo como la contraseña ingresa contraseña que tenía. El usuario o la contraseña es incorrecto, verifique sus datos e intente nuevamente. Ahí nos da los mensajes de alerta, como el usuario tiene su contraseña mala. Entonces ingresamos la contraseña anteriormente. No, la nueva que le creamos, que es AD. Iniciamos sesión. El usuario es exitoso. Pudimos entrar nuevamente al sistema. Ahora vamos a explicar un poco la parte del código que hizo funcionar para la contraseña. Él nos redirecciona a la carpeta recu, que es recuperar. Bueno, aquí no hemos llamado a nada todavía, ni a base de datos, ni a nada. O sea, aquí vamos a validar o a recoger el usuario. Vamos a los links de las direcciones de JavaScript, Taler, Bootstrap, jQuery, hoja de estilo, imagen de que él coloca. Luego aquí están los formularios a llenar con donde solicitamos el nombre del usuario que debe estar inscrito en o registrado en el sistema para poder su contraseña. Para enviar el nombre del usuario y el botón de regresar, que nos redirecciona a la parte del login, el inicio, y los cierres de los esquemas. Los datos se envían. Aquí se inicia, mantenemos la sesión activa ya que estamos recibiendo la variable del usuario. Aquí también ya hemos llamado a los controladores de base de datos. Volvemos a hacer el llamado link del JS, la imagen del fondo de nuevo. Bueno, aquí toda esta carpeta la diseñé que se redireccione o se reenvíe a sí misma para que tuve la facilidad de hacerla así, pues. Bueno, le explico. La primera variable que recibimos, que es el nombre del usuario, la recibimos por método post. La denominamos variable usuario. Esta es donde el usuario, cuando su user, o sea su nombre de usuario que ya está en el sistema, sea igual al usuario que nosotros estamos ingresando por el formulario. Hace búsquedas y nos da el mensaje de error si el usuario viene vacío, o sea, si lo que trajo, o sea, nuestro nombre de usuario viene vacío. Si está en el sistema, entonces va a búsqueda de su usuario y nos la pantalla mediante el siguiente formulario, que es el que nos pide la clase, donde nos solicita ingresar la respuesta de la pregunta. Aquí está el formulario, el camperito con el cual se va a guardar esa respuesta, y nos está mandando dos campos o dos inputs tipo hidden. Hidden es para hacerlos ocultos o seguros. Esto no se mostrarán en pantalla, pero van a andar ahí como información. El botón para enviar la respuesta y el botón para volver a enviar. Bueno, la variable respuesta, la variable usuario, que sería el nombre de usuario, y la variable pregunta se reciben aquí. Si la respuesta viene vacía o error, que la respuesta no es correcta, pero si la respuesta es correcta, entonces nos abrirá el formulario para cambiar la contraseña. Ahí rellenamos la contraseña y repetimos nuevamente la nueva contraseña. Se vuelven a enviar los datos donde por tipo hidden enviamos nuevamente el nombre del usuario y la contraseña, perdón, el nombre de usuario, la pregunta más la respuesta. Eso por seguridad, para que ellas anden allí y se validen a cada rato como están correctas. Si todos esos datos son correctos, se guardan en área que las vamos recibiendo todas por método POP. Si la contraseña es nula o vacía o no se parecen, entonces nos dará el mensaje de error donde las contraseñas no coinciden. Si las contraseñas coinciden y todo está la entonces
Después que eso termina, nos redirecciona a la página del index nuevamente, donde podremos acceder con nuestro usuario y con nuestra contraseña nueva que ingresamos. Esto, aquí estamos cerrando los llamados de la carpeta de JavaScript y Bootstrap. Bueno, ahora vamos con la parte de seguridad, ya que para finalizar, salimos del sistema e intentamos acceder mediante la URL. Por ejemplo, si aquí nosotros buscamos la dirección de donde queremos ingresar. Por ejemplo, podemos ingresar a la dirección del prototipo, vista, lista de usuarios. Buscamos acceder a ella, automáticamente nos dará un mensaje de error diciendo que tenemos que iniciar sesión correctamente. Esta es la seguridad. Ella pide de manera estricta que el usuario ingrese a sesión. Igual hace la misma forma para cualquier página que queremos acceder. Por ejemplo, prototipo, que es el nombre de mi sistema, entramos a la carpeta vista y queremos ir a modificar un usuario. Nos va a dar el mensaje de error donde tenemos que acceder nuevamente al sistema. Bueno, profe, eso es todo lo que tiene mi sistema. Ya mis compañeros explicarán las otras partes. Y bueno, eso fue todo. Gracias. Espero